¿Cómo están, hermanas y hermanos? Les saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Darío Bastía y el día de hoy vamos a aprender sobre la lección 3 que dice ¿por qué comunicar el Evangelio? Como introducción tenemos, ante la interrogante planteada ¿por qué comunicar el Evangelio? Debemos considerar lo siguiente. Número 1, la importancia de la evangelización mundial. 2, la gravedad y urgencia de la situación actual. 3, menguar para que Él crezca. Objetivo de esta lección: conocer el corazón misionero de Jesús a través de su palabra, reconocer la urgencia misionera en el mundo, recordar la importancia de menguar para cumplir la gran comisión. Textos bíblicos que vamos a estar viendo son Lucas 24, todo el capítulo, Marcos 16, 15 al 16, y el conocido Mateo 28, 19 al 20. Entonces vamos con los siguientes puntos: la importancia de la evangelización mundial. La suprema importancia de la obra misionera mundial fluye espontáneamente a través de las páginas de la Biblia, como hemos visto anteriormente en la primera unidad y segunda unidad o lecciones. Forma parte integral del plan de redención. Por lo tanto, está asociada de manera inseparable a la persona y obra salvadora de Cristo. En esta ocasión, hermanos, quisiéramos demostrar su importancia de una manera muy sencilla y gráfica. La misma consiste en observar cuál fue el lugar que Jesús le asignó dentro de la actividad que desplegó después de resucitar de los muertos. Señalar qué fue lo que Jesús pensó, habló o hizo durante esos 40 días que pasó con sus discípulos. Entonces Jesucristo tuvo una intensa actividad. ¿Qué hizo el Señor después de salir triunfante de la tumba? En Lucas 24 se nos ofrece gran parte de la respuesta a esta pregunta. En el verso 1 comienza diciendo: el primer día de la semana. Y hasta el verso 49 nos relata uno tras otro los encuentros que tuvo con sus discípulos en aquel primer domingo. Añadiendo los pasajes paralelos de otro evangelio, completamos un cuadro que por lo menos incluye los siguientes episodios. Número 1, se encontró con dos mujeres, quienes habiendo recibido el mensaje del ángel, corrieron a dar las buenas noticias a los discípulos. Eso lo vemos en Mateo 28, del 1 al 10. Número 2, apareció María Magdalena, la mujer de la cual había expulsado 7 demonios. Lo vemos en Marcos 16, 9 al 11. Caminó junto a los discípulos que a pesar de sus tristezas iban camino a Emaús. Y que al conversar con él, en primera instancia no lo reconocieron. Lucas 24, 3 al 32. Número 3. Se entrevistó privadamente con Simón Pedro. Las escrituras mencionan el hecho, aunque no describen este encuentro. Lo vemos en Lucas 24, 33 al 34 y Primera de Corintios 15, 5. Punto 4, y finalmente se le apareció a los 11 y otros que estaban con ellos, con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Lo vemos en Lucas 24, 33, 35, 36 al 49. Todo esto está en la planilla que estamos subiendo, para que usted pueda, si quiere seguir estudiando, lo pueda revisarlo. Entonces, cuán intenso y variado fue el programa de Jesús que desarrolló en aquel primer domingo después de resucitar. Sin embargo, al llegar la noche y al encontrarse reunido por primera vez con sus discípulos, ¿qué fue lo que dijo? Estaba cansado, tenía ganas de hablar, pidió una cama para descansar. ¿Qué fue lo que primero hizo Jesús? En varios evangelios se nos dice que con sus primeras palabras trató de tranquilizarlos. Pasa a vosotros, les dijo, estaban ellos espantados y atemorizados. Seguidamente le demostró que él era el mismo que había muerto. Mirad mis manos y mis pies, porque algunos dudaban y pensaban que veían un espíritu, y no al Jesús de carne y hueso que habían conocido antes. Para mayor confirmación les preguntó si tenían algo de comer, y les sirvieron un asado de pescado con un postre, miel incluido. Al concluir esta cuidadosa preparación, ¿cuál fue el tema que él abordó en ese primer encuentro tan especial con los discípulos? Lo primero que dijo: sería lógico imaginar que habiendo experimentado un sufrimiento tan terrible y una muerte tan dolorosa, el primer comentario de Jesús podría haberse referido a lo que sintió estando clavado en la cruz, cuando en el clima de su dolor exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero él no habló de eso. O pensamos que podría haber querido comentar el comportamiento injusto de Pilato, quien como juez lo condenó a muerte, descartando todas las evidencias que tenía de que Jesús era un hombre justo y no debía morir. O tal vez podría haber querido referirse a la manera tan cruel como lo trataron los soldados romanos.
Recordemos que se burlaron de Jesucristo, lo golpearon, le escupieron, violando los más elementales derechos humanos de aquel entonces. Pero no, Jesús no habló de ninguna de estas experiencias, que probablemente nosotros hubiéramos mencionado en el caso de haber estado en su lugar, nosotros hubiéramos reclamado y exagerado tal vez por 10 todas las cosas que sucedieron. ¿Qué dijo Jesús en ese momento? La primera cosa que Jesús hizo en aquel domingo, en la primera ocasión que estuvo cara a cara con sus discípulos después de resucitar, fue repetir y explicar de nuevo el plan divino de salvación para el mundo, que está en Lucas 24, 45 al 49. La evangelización del mundo en Marcos 16, 15 y 16. El plan misericordioso de Dios para todas las naciones, Mateo 28, 18 al 20. Y decimos repetir y explicar de nuevo porque en el verso 44 dice, de Lucas, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Fuera de toda duda, lo más importante para Jesús después de su resurrección era que sus seguidores entendieran cabalmente el plan divino del cual, antes de morir, evidentemente había anticipado la parte referente de su muerte y resurrección. Mateo 16, 21, 17, 22 y 23. Pero que desde ahora debía ser complementado con la proclamación de las buenas noticias a todas las naciones. Entonces, hermanos, tenemos que ver otro punto importante, que es la gravedad y la urgencia de la situación actual que está el mundo. Dice en Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dice un autor, saqué esta referencia de Oswald Smith, ¿por qué deberían algunos escuchar el Evangelio 2 veces, cuando millones de personas no han escuchado ni una sola vez? Hermano, te invito a poder ver este video que va a salir a continuación y que podamos reflexionar y tomarle atención realmente a las cifras que da este video. En el principio Dios creó el mundo. Esta es la historia de la Biblia, Dios atrayéndonos hacia Él. Cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios hizo todo lo posible para atraernos. ¿Cuánto le interesaba a Dios que el ser humano lo conociera? Probablemente tú ya sabes esto. Y probablemente vives en un lugar donde la gente tiene un conocimiento general de esta historia de amor. Y si no supieran, probablemente hay alguien cerca que pudiera contarles. Pero, ¿sabías que hay 3,000 millones de personas que morirán sin oír esta historia? No porque no les importe, sino porque no tienen opción. Nadie les ha contado que un día Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Para poder enseñarles cómo conocer a su Creador. 40% del mundo no conoce esto. Y no lo sabrán. Al menos que algo cambie. A menos que alguien les lleve la luz de Jesús a ellas. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dejó su hogar para venir a nosotros. Y Él nos pide que hagamos lo mismo, que sembremos la semilla de su palabra. Y porque amamos a Jesús, deberíamos de sintonizarnos a lo que su corazón desea, que todo el mundo le conozca. Que toda lengua, tribu y nación pueda adorarle. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo? ¿estamos yendo al mundo para llevar el Evangelio a toda lengua, tribu y nación? Algo así. Aunque hay iglesias que sí envían gente, Cerca de la mitad del mundo no tiene acceso al Evangelio. ¿pero cómo es posible? ¿No se están enviando misioneros? Pues sí, hay cerca de 400,000 misioneros sirviendo en el mundo. Pero solo el 3% de ellos están yendo al 40% que nunca han escuchado de Jesús. El otro 97% van a lugares donde ya han oído de Jesús. Hay un desequilibrio. Esa desproporción deja a un misionero por cada 250,000 personas que nunca han escuchado de Jesús. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. ¿Ves la desproporción? Solo el 3% de los misioneros con el 1% de las finanzas de la iglesia van a las misiones transculturales, a los más de 3,000 millones de personas que nunca han oído de Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente nos quedaremos sin hacer algo por ellos? Queremos que 3,000 millones de personas oigan que Jesús los ama y murió por ello. Dios nos ha llamado a hacer algo referente a esto, a amar a aquellos que Él ama. Él puso ese deseo en nuestro corazón, de alcanzar a los no alcanzados, con la maravillosa historia del amor de Dios.
Esto no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero debemos hacer nuestra parte en este maravilloso plan. Hagamos algo por ellos. Es tiempo de ir. Llevemos a Jesús a aquellos que claman por salvación. Bueno, hermanos, vimos el video, es tremendo video. Ahora que tenemos un conocimiento de la cifra y de la necesidad que hay de predicar el Evangelio, para poder cumplir con esta misión que Dios nos ha encomendado, es necesario que nosotros también podamos menguar cada día. Entonces, este es un tercer punto que vamos a tratar hoy, menguar para que Él crezca. Y lo podemos ver en Juan 3, 26 al 30. Y dice así: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo esté cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Las palabras de Juan el Bautista eran a lo mejor un golpe fuerte para los discípulos, puesto que estos los tenían en gran estima y aún no entendían que Jesús era el Cristo. Juan el Bautista, como todo hombre de Dios, humildemente reconocía que Jesús era el Cristo y que para eso la gente quería escucharlo e ir en pos de él. Algo que a lo mejor sus discípulos aún no alcanzaban a entender hasta ese momento. Pero sin lugar a duda, la frase que más impacto causa es la del versículo 30. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Hoy en día, todos aquellos que anhelamos agradar a Dios, deberíamos decir: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Pero qué significa menguar? Menguar significa morir a nosotros mismos y permitir que la imagen de Jesús crezca en nuestras vidas. Es una lástima ver cómo muchos cristianos que asisten regularmente a sus iglesias dejan mucho que desear en su vida cotidiana, puesto que aún vienen arrastrando costumbres de la vida en pecado. Menguar significa que el viejo hombre que tenemos dentro vaya desapareciendo. No permitirle que haga lo que antes le gustaba hacer. No permitir que sacie en el pecado, sino que se sacie en la verdad. Definitivamente todos necesitamos menguar en nuestra vida, ya sea con nuestros caracteres, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ver las cosas. Muchos de nosotros no permitimos que Jesús crezca en nuestra vida, porque Él no puede crecer sobre un terreno lleno de pecado, pues no hay compatibilidad entre lo santo y lo impuro. Entonces, hermano mío, Dios quiere crecer en ti, pero necesita una vida que esté dispuesta a menguar, una vida que reconozca sus limitaciones y sus debilidades humanas, pero que también tenga el deseo de salir adelante, de permitir que Jesús gobierne su vida, para que así pueda mostrar en tu vida la imagen de Cristo. Entonces, hermano, me vas a preguntar, ¿qué tiene que ver todo esto con las misiones? El menguar, el dejar que Cristo viva en mí. Tiene mucho que ver, hermano, ya que si nosotros no cambiamos el chip, no nos portamos como dicen muchas compañías celulares, si no nos portamos a Jesucristo, si no nos portamos a lo que Él desea para nuestra vida, lo que realmente quiere Jesucristo para la vida del creyente e iglesia, nunca vamos a ver la necesidad que está al lado nuestro, la necesidad por la que está pasando el mundo. Ya vimos las cifras en el video y sin duda necesitamos más misioneros de forma urgente. Tal vez me respondas tú, hermano, necesitamos orar por más misioneros de forma urgente. Y sí, es súper válido. Pero también es válido decir que necesitamos de ti, hermano, que puedas menguar cada día y que al hacerlo puedas ver a las personas que se están muriendo sin Cristo. Necesitamos que puedas responder a lo que Jesucristo nos ha enseñado a través de toda la Biblia, el que Él pueda ser conocido hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, esto es prácticamente una batalla de vida o muerte, porque efectivamente la proclamación del Evangelio del Reino implica una gran lucha espiritual contra las fuerzas del infierno que tienen esclavizada la mente y la voluntad de millones de hombres y mujeres. Es una batalla de vida y muerte, pues la predicación de estas buenas noticias depende de gran parte del bienestar espiritual en esta vida y el destino final en la otra más allá de cada ser humano. Las órdenes e instrucciones que el Señor ha dado son súper claras, precisas y permanentes. No hay lugar para dudas ni para nada por el estilo.
Hermanos, por favor, tomemos conciencia como individuos y como iglesia de la suprema importancia del plan divino para evangelizar al mundo. Así que, hermanos, aquí tenemos 4 preguntas para hacernos reflexionar. ¿Por qué crees que las misiones transculturales son tan urgentes si tenemos personas necesitadas del Evangelio en nuestra propia comunidad? ¿Qué grupos de no alcanzados puedes identificar en Chile? ¿Qué aspecto de tu vida debes entregar al Señor para que cumplas con la misión que Dios te ha entregado? Dar ejemplos específicos. ¿Cómo podrías transmitir esta lección a tu ministerio? Algunas acciones o prácticas o conclusiones, como quieran llamarle, sería identificar la diversidad cultural que hay en tu comunidad. Ser intencional en conocer a cada una de las culturas para crear vínculos y poder predicarles. Pedirle a Dios amor y entrega a las personas que aún no lo conocen. Enseñar a los hermanos que en cada ministerio que todos somos un instrumento útil en sus manos. Todos somos misioneros. Entonces, la meta esperada por esta lección es que podamos responder a la necesidad de predicar el Evangelio a nivel global y local. Así que, hermano, que Dios te pueda usar, Dios te pueda bendecir, Dios te pueda retar también a través de esta lección y de las que vienen, si vienen bien pesadas. Y bendición, hermano. Dios te bendiga.